Tenías un inmueble mal manejado. Nuestra vida era un caos antes de esto. Pero bueno, empezamos el curso y comenzaron a abrirse oportunidades. Bueno, Magdalena llegó a Estados Unidos con un trabajo modesto en Amazon. Pensó que nunca podía comprar bienes raíces, pero se dio la oportunidad de educarse financieramente. Y en menos de un año tiene 3 propiedades y en 2 años tendrá libertad financiera de su familia. Impresionante, pero lo mejor, ella tiene certeza de que va a tener un portafolio muy nutrido antes de 10 años. Cuando la escuches vas a entender 2 cosas. Primero, su certeza, su sencillez y además que el modelo es el mismo que tú puedes aplicar para cambiar tu vida. Mira, Magdalena te llenará de entusiasmo y de esperanza porque es sencilla, inteligente, determinada, utiliza los recursos que tiene como lo puedes hacer tú. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola Magdalena, ¿cómo estás? ¿En dónde estás tú? Bueno, Carlos, yo vivo en Estados Unidos, en Louisville, Kentucky. ¿De dónde eres? Bueno, soy cubana. Mi madre es española, mi padre es cubano. Viví en España 20 años, luego vinimos a Estados Unidos y nos instalamos aquí en esta ciudad por motivos de trabajo de mi padre. Ay, sí, decía, bueno, pero el acento, pero ahora sí le oigo el español. ¿Qué haces en Estados Unidos? Pues trabajo en Amazon. Tengo un trabajo muy normal. ¿Y qué haces en Amazon? Trabajo en un departamento que se llama Customer Return, que recibo la mercancía que devuelven los clientes y la evalúo para volver a venderla o sacarla del mercado, mandarlas a diferentes lugares. ¿Estás casada o soltera? Estoy en pareja. Mi compañero también pues ha hecho todo el curso. Ha sido un estudiante un poco inactivo. Yo he estado más, pero ha aprendido mucho y los dos hemos crecido mucho con la mentoría. Genial. Cuéntame, ¿qué ha cambiado en la vida financiera de ustedes con este programa? Total. Antes de esto, bueno, la vida financiera ha dado un cambio muy grande. La verdad es que nos hemos enfocado en crecer, cambiar muchos hábitos de consumo que teníamos. Lo primero fue encontrarte, Carlos, en YouTube. Ahí comencé a oír todos los podcasts. Me encantó, conocí a Niurka, a Yuberly, toda esa gente me comenzó a apasionar. Decidí hacer la mentoría. Yo decía, bueno, no tengo ningún tipo de probabilidades de comprar bienes raíces, Pensaba que lo hacía todo perfecto y literalmente cada vez que tenía un ahorro inventábamos un viaje o cambiar un mueble o cualquier cosa que lo que destruía el patrimonio en vez de mejorarlo. Comenzamos la mentoría porque creí que era una buena decisión y comenzamos a cambiar los hábitos inmediatamente. Teníamos 2 carros de letras, mi compañero su crédito no estaba muy bien, todas las deudas estaban a nombre mío y yo recientemente tengo un niño de 10 años que superó un cáncer, tuvo leucemia. Y a partir de ahí, pues, me volví más fuerte y intenté cambiar un poco, buscar un activo que no sabía que eso tenía ese nombre, literalmente. Todo ese vocabulario lo aprendí en el curso y pues quería algo que en un futuro que yo tuviera que pasar un acontecimiento, porque en la vida verdaderamente siempre todo no es bueno, estuviera pues respaldada por algo y no tuviera que depender tanto de mi entorno ni de mi familia para salir adelante. Y entonces, pues, comencé a pensar, porque en España a los 18 años me compré un apartamento y entonces comencé a pensar, siempre sacaba dinero de mi bolsillo. Tenía que pagar impuestos, lo que conlleva tener un patrimonio lejos de ti. No lo estás viendo, no lo manipulas, todos son gastos. Tenías un inmueble mal manejado. Exacto. Porque no es el inmueble lo malo, sino es el que no lo maneja, porque no tengo educación financiera. Enamorado del apartamento porque ahí nació mi hijo, porque fue algo que obtuve en mi juventud y siempre quise conservarlos aunque estuviera lejos. En el curso aprendí muchas cosas y decidí vender el apartamento. Forma parte de después. Entonces han mejorado el crédito, han aumentado el ahorro. Bueno, Jesús mejoró su crédito. Yo lo único bueno que siempre he tenido, que me sirve
sirve de haber vivido en otro lugar. Siempre cuidé mi crédito, siempre hice cuentas positivas, no tengo un pago atrasado, mi crédito excelente, pero como mi niño estuvo enfermo, eso me alejó un poco del trabajo y mi income era un poco más bajo. Pero bueno, empezamos el curso y comenzaron a abrirse oportunidades. Trabajamos en pareja, como siempre lo recomienda, para que todo sea más fluido. Siempre es bueno tener un apoyo, alguien que te diga, que te aconseje. Y pues entre Jesús y yo empezamos a trabajar más. Vendimos un carro que era del año, pero tenía ya como 100,000 millas. Quitamos esa deuda porque nos los valoraron bastante bien, nos quedamos sin deuda, no tuvimos que pagar nada. Y comenzamos a ahorrar y pagamos el otro carro. Me quedé sin deudas. Me cambié de part-time a full-time y comencé a trabajar todo lo que podía. Como decías, Carlos, trabaja, mejorar tu salario, busca ingresos extras. Comenzamos a esforzarnos. Yo había comprado una propiedad cuando llegué a los Estados Unidos. Tenía mi casa. Ahí había gastado muchísimo dinero, la verdad. Habíamos renovado todo, lo habíamos puesto todo bonito. Y el mortgage era bastante accesible. Decidí rentar esa casa y empezar a buscar otra propiedad primaria porque me informé en los cursos, en los chats, con el 5%, porque todo lo que habíamos ahorrado y yo quería tomar acción inmediata. Buscar algo que generara otro ingreso, que yo pudiera tener algo. Ya nos pusimos bien a trabajar, a ahorrar, cada centavo contaba, a hacer el presupuesto, a oír los podcasts, a ver las masterclass, a estar súper enfocados en el grupo. El mastermind, impresionante. Los compañeros de ahí, los únicos amigos con los que puedes dialogar de tus dudas, de tus temas. Wow. A nadie. Yo le decía a mis compañeros, me voy a cambiar de casa, y todo el mundo, tú estás loca con lo linda que está tu casa. Y yo decía, eso es un pasivo para mí. Mis compañeros, pues no tienes a nadie a quien comprenda tu situación, no puedes hablar con nadie y te das cuenta de que estás cambiando, que algo en tu mente está cambiando y que sí hay personas que piensan como tú. Y la coordinadora del Mastermind, impresionante, siempre apoyándonos. Yo la quiero muchísimo. Y vamos a ser amigas por siempre. Tatiana se llama. Increíble. Entonces, y al comienzo tu esposo no estaba tan sintonizado y tú lo fuiste llevando. Y cuéntame un poquito cómo hiciste. A lo mejor él no tiene el entusiasmo que tú tienes, pero te ha apoyado, ¿cierto? Porque a su manera. ¿Cómo has hecho para ganarte ese apoyo de tu esposo en esta parte financiera? Pues Carlos, yo le compartía todos los temas que yo consideraba que le podían interesar y el vocabulario que aprendemos aquí, los conceptos, todo eso. Nuestra vida era un caos antes de esto. Yo pensaba que estaba viviendo, pero un desastre. Con todos los módulos empiezas a organizarte y empiezas a pensar el cambio de mentalidad, a delegar actividades, a compartir de otra forma, a enfocarte en lo verdaderamente importante. Le damos tanta importancia a otras cosas que no la tienen, y pues todo eso se lo fui compartiendo, le fui enseñando todo lo que me parecía interesante, a decirle que con un poco más de esfuerzo. Vendimos un carro, tenemos solamente en la casa un solo carro. Él me lleva al trabajo, me recoge, lleva a los niños a la escuela, yo lo apoyo para que trabaje horas extras, él me apoya para que trabaje los fines de semana. Un gran esfuerzo, pero bueno, al final nos apasionaba porque él comparte casi todo. Él le gusta buscar, como hacía Uber, estaba por toda la ciudad viendo carteles, mira esta casa, mira esta otra, buscando, eso nos encanta. Entusiasmo. Algo que yo le digo a todo el mundo, a ver si tú estás de acuerdo ahora que has tenido esta experiencia, le digo, todos tenemos a nuestro alcance lo suficiente para volvernos ricos. ¿Estamos de acuerdo? Todo. ¿Sí o no? Todas, a una persona que siente que tiene, segundo, todos haciendo pequeños cambios que no son tan difíciles de hacer, puedo hacer un cambio significativo en mi vida. Siempre enfocarte en lo que quieres conseguir y apartar de ti pues todo lo que te aleje a eso, y no perder tu tiempo en esas cosas. Piensa en aprender algo nuevo, en buscar el camino que quieres. Por ejemplo, nosotros queríamos comprar una propiedad. Para mí ha sido fundamental, Carlos, escuchar todo tu contenido, leer Un inmueble al año no hace daño, todo eso, toda esa información día
día a día, repetirla, volverla a oír, Padre Rico, Padre Pobre, todos los libros que recomiendan. Y así pues, paso a paso te vas poniendo en el camino y vas consiguiendo, no tengo esto, pero ¿cómo puedo llegar a tenerlo? Tengo menos income, tengo más deuda, voy a vender un carro, voy a pasar un poco de trabajo, voy a estar un poco incómoda, pues, exactamente. me voy a ir de mi casa, voy a ir a otra casa. Y entonces tú compraste la segunda casa, ¿cierto? Es esta que estoy ahora. Es esa. Y esa la conseguiste porque te educaste de las alternativas de crédito que antes no te imaginabas que estaban a tu alcance. Exacto. De hecho, Carlos, tuve un realtor que me lo recomendó mi banco. Fui a los bancos como me recomendaste que hiciera. Fui al banco donde tenía mi primer mortgage y me dijeron, Maide, tienes mucha deuda y poco income, te aprobamos para esta cantidad. Con esa cantidad realmente no podía hacer nada. Tenía que liberarme de la deuda. Entregamos el carro que Jesús lo había usado para generar grandes ingresos que habíamos malgastado porque no habíamos hecho el curso aún. Nos quedamos con un solo carro, trabajamos, liquidamos ese carro y nos quedamos sin deuda. Ya pues aprobaba un poco para más, pero claro, el 20% era bastante dinero. Y en mi banco, mi realtor era el esposo de la directora del banco y me decía, Maide, aquí no hay programas del 5%. Y Jesús oía todas sus entrevistas, me decía, Maide, no te quedes en ese banco nada más. Vamos a preguntar en otro lugar porque tienes muy buen crédito, no tienes deuda. Tenemos el 5 o el 10%, vamos a buscar. Y encontramos un lender y pues me aprobó por 200. Teníamos el 5% de 200 o el 10% y pues a buscar la propiedad. Un rompecabezas. Nos pusimos a buscar, a visitar a todas las propiedades que salían en la ciudad, en las zonas que nos gustaban. Hasta que salió esta, el metro cuadrado, un precio excelente. Le vi mucho potencial, una zona súper agradable. El barrio donde vivía mi hermana, cerca de mi familia, de mi hermana. Wow, ya sabía que era una zona muy buena, que las casas en rentas era bastante asequible, que todo el mundo quería vivir aquí. Y pues nada, hicimos antes de esta como 5 ofertas, Carlos. Y no me aceptaban ninguna. Por debajo del precio, pagando gastos de cierre, todo el mundo era más y más. Esta casa tiene 3,000 metros cuadrados, tiene un basement gigante. 3,000, wow. Las habitaciones son súper grandes. O sea que el basement lo vas a convertir en renta también. Lo convertí en renta. Ay, ya. Uy, qué pena. Claro, es una estudiante talentosa, increíble. Hice un apartamento espectacular. Busqué todos los materiales en Marketplace. Hice un baño súper bello. Me quedó espectacular. Tengo una familia viviendo ahí que, bueno, prácticamente como familia. Sí. Que no está muy aconsejado, pero bueno, el vínculo pero mira, todas las cosas que yo digo tienen, nada es blanco o negro, ¿cierto? La vida es mucho más rica que eso. Bueno, cuéntame, ya con eso tienes la casa que tenías, que la rentaste, ¿y esa cuánto te da ingreso pasivo? La primera la renté en 2,100. El mortgage que pago son 1,100. Tengo ese retorno pasivo. Impresionante. ¿Y el basement en cuánto lo arrentaste? Pues casi paga el mortgage de la casa. Solamente tengo que poner $300. Impresionante. Increíble. Compartimos las utilidades a medias, cada uno paga su servicio, internet y basura y compartimos entre todos. Pagamos menos luz y menos todo que antes. Y aparte, he creado de ahí un grupo son mis contratistas, me hacen muchos arreglos en las propiedades. Todo eso lo hicimos con el esfuerzo del trabajo, de la constancia, sin coger deudas, trabajando duro. Y todo eso, Carlos, en un año de mentoría. Y entonces, en un año ¿cuánto recibes por el basement? ¿Cuánto? 1,100. 1,100 más 1,000 de la otra, 2,100. Imagínate, 2,100 al mes son 24,000, 26,200 dólares de ingreso pasivo. Impresionante. Pero lo mejor es que ya tienes el modelo, porque yo ya te veo tan enfocada que, dime una cosa, ¿qué edad tienes tú? 40. Dime, ¿qué duda hay
de que cuando tengas 50 años vas a tener 10 propiedades dando ingreso pasivo. De 1 a 10, ¿qué seguridad tienes? Total. Pienso que antes. Exactamente, solamente yo sé que antes, pero que sean 10 años es espectacular, porque una persona dura 40 años en conseguirse una pensión de Medicare, impresionante, increíble, porque yo sé que ya tienes metido en la forma de pensar y ya sabes cómo hacerlo. Y la gente que tú encuentras, que has visto en los podcasts, o la gente que tú has visto en mi programa que tiene éxito, ¿piensa igual o no? Exacto. Es igual, no hay ningún misterio, ¿no? Que dicen que los secretos, no hay secretos, ¿de acuerdo? Es todo muy fácil, solo tienes que cambiar tu mente y enfocarte. Exactamente. Tienes todo el potencial y puedes hacer mucho más. Impresionante. Entonces, tú vendes, y si tú vendes, la propiedad de España ya está paga. La vendí ya. Todo eso lo hice Ya la Carlos. vendiste. Con eso compré una propiedad de inversión y ahí tuve que dar el 30%. Pero aquí en Estados Unidos. Sí, aquí. Exacto. Comencé el curso y empecé a hacerlo todo a la vez. Me quedó claro que no quería tener eso lejos, que eso sacaba dinero de mi bolsillo, no era un activo. Y con ese dinero aquí, pues, podía hacer más cosas. ¿Y qué compraste con eso? Compré una propiedad muy maravillosa. Cerré hace un mes. Tuve que dar el 30% porque mi income estaba un poco, tenía mucha deuda. Hasta que no haga mis taxis y declare los impuestos, pues ya tenía un poco... Pero mira, eso es porque tienes que buscar otro lender. Porque hay lenders que solamente con el ingreso que tú le muestres, el ingreso de las otras propiedades te aumenta tu ingreso para que califiques para más. Porque ese es un ingreso. Y tú puedes mostrarlo no solamente con los impuestos, sino con las cuentas de bancarias, ¿cierto? Con los contratos de arriendo. No todos los lenders, pero hay lenders que sí te lo aceptan. Entiendo que es cuestión de preguntar, pero esa propiedad me enfoqué porque tiene mucho potencial. Entonces iba a poner mi dinero ahí, me iba a dar un retorno, el dinero seguía estando ahí y literalmente firmé y el mismo día que fui al cierre y firmé, entregué las llaves, tenía una familia desesperada esperando por la casa y el mortgage me quedó bastante bueno y tengo ahí un retorno de 700. Me pareció que era una buena estrategia. De aquí a un año, lo que ahora no quería hacerle nada porque la casa está en muy buenas condiciones, pues la pude entregar así, pero tiene potencial para subdividirla, que es lo que más quería era eso. ¿Y qué vas a sacar de ella? Tiene un garaje hermoso y grande, asfaltado, y tiene todas las conexiones para hacerlo un apartamento, y tiene un basement también gigante. Y entonces la propiedad es del 80, que no está tan vieja y está muy bien cuidada. O sea, puedes sacar 3 puertas de ahí. 3. Más o menos, ¿cuánto tendrías que invertir para eso? Pues tendría que hacer una buena inversión, sí, por lo menos 50,000. 50, pero perfecto, pero fíjate esto, 50,000 que te darían ¿cuánto de arriendo adicional? Muchísimo. Ahorita, si tú tienes esas 2 propiedades, ¿cuánto te da esas 2 casas, esas 2 nuevas arreglos a la casa? Podría rentar el garaje en 1,100 y el basement en 1,100. 1,100. Y podría rentar la parte de arriba o vivir ahí yo. Que valdría otros 1,100. Ajá. Los 2,200 que tú vas a recibir, 2,200 por 12 son $26,000, 26,400 dividido 50,000, que es lo que tienes que meterle, te da el 52% de rentabilidad. ¿Qué tal eso? Maravilloso. Pero sabes una cosa, lo más probable es que con la forma que estás haciendo, te puedo casi prometer que tú los $50,000 los vas a tener en efectivo cuando te desocupen el próximo año. ¿No te parece? Ese era el truco, Carlos. El primer día que firmé, pues entregué las llaves, ese mes no se paga renta y yo ya tuve un descuento. Eso es divino, ¿no? Que uno firme y el primer día le den a uno plata, eso, y le paguen la hipoteca, es que eso es divino. Pero mira lo hermoso que va a ser. Si tú vas a tener, tú me dices que tienes 1,300 de hipoteca y de las otras 2 casas me dijiste que tenías 2,000, ¿cuánto de ingreso pasivo? 2,200. 2,200. Y vamos a decir que arriendas esta casa o la otra, serían otros 1,300, ¿no? Exacto. Bueno, pero vamos a decir que, porque ahí tienes que pagar la otra hipoteca. Entonces serían $3,500. Imagínate, 3,500 vas a tener por 12, son 42,000. Con eso compras uno al año, ¿no? Exacto. ¿No te parece?
Pero bueno, Carlos, vendí mi casa y todavía estoy buscando una propiedad de inversión ahora mismo. Estoy activa buscando con el 20%, con el mismo lender. Y pues ya llevo un año casi viviendo en esta casa y voy a comprar otra con el 5%. Y no voy a parar. Una no, puedes comprar hasta más al año. Buenísimo. Pero mira, lo que yo te sugiero, y no tengo ninguna razón para hacerlo, es que mantengas la prioridad de tener paz y de no sobreextenderte en liquidez. Porque los bienes raíces son lindos, pero son ilíquidos. ¿De acuerdo? Y a veces, y aparece, no, que hay que cambiarle el techo, hay que tener reservas, pero para que no crees, mira, tú vas a hacerla. Hasta este momento lo has disfrutado, síguelo disfrutando. Porque yo veo que, Disfruto de eso, Carlos, exacto, disfruto. estás enamorado del proceso, ¿cierto? Enamorada. Y es lo mismo que ir a comprar, en vez de ir a comprar vestidos con descuentos en las tiendas y contarle a las amigas, estás comprando casas, y eso es una cosa maravillosa. Y además tu esposo entusiasmado todo. Bueno, dime una cosa, ¿qué le dirías tú a una persona que dice, no, es que yo no tengo, mi trabajo es muy modesto, si mi hijo tuvo una enfermedad, a mi esposo no le interesan las finanzas, ¿yo de dónde voy a sacar? Que es lo que tú pensabas antes, ¿cierto? Exacto. Trabajar el proceso mental todo el tiempo con buena información para cambiar tu mente y poder abrirte a nuevas oportunidades. Ir a alguien que te diga qué tienes que hacer para mejorar y enfocarte en eso simplemente y tomar acción con todo lo que tienes que hacer, buscar verdaderamente qué es lo que te lleva, el verdadero camino que te va a llevar al éxito. ¿Cuánto ganas en Amazon? En Amazon gano 30,000 al año. 30,000 al año. ¿Y cuánto vas a tener en ingresos pasivos con lo que hablamos en un año? Bastante. $42,000. ¿Qué te parece eso? Perfecto. O sea, vas a estar pensionada a los 41 años. Y obviamente que vas a seguir trabajando, pero ya tienes tu familia y ya tienes la libertad financiera. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira una y otra vez cómo las personas que entrevistamos empezaron tal vez como estás tú o peor. Cada vez encontramos que cada persona tiene ya los recursos para salir adelante, para cambiar su vida financiera, para cambiar sus resultados, cambiar la calidad de vida, para tener más paz financiera. De verdad, mira, tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Antes de irte, te invito a ver esta historia maravillosa. Te encantará.